Bienvenidos a Be You, un espacio donde ser tú es suficiente. Si estás aquí es porque tu alma ha sentido el llamado. Y juntos vamos a recordar que no vinimos a encajar, sino a expandirnos. En este espacio vamos a hablar de lo cotidiano. De la intuición, de la nueva educación. Quiero que sientan esta frecuencia, es una forma de vivir que tenemos que elegir todos los días para hacerlo diferente porque llegó el momento. 3, 2, 1. Criar empieza en mí, porque hay tantos cursos allá afuera, sí o no, Farah, sobre crianza, crianza respetuosa, crianza afectiva, crianza... ¿Con qué? Con apertura. Sí, hay tanta información que no sabemos y no qué sabemos, hacer. quedamos con las mismas preguntas. Y entonces lo principal es que no es una clase para criar mejor, es una clase para mirarnos como adultos, porque el niño ya es, el padre Es el camino. es el camino. Miren, después de mucho cuestionarme, porque yo soy una persona que se lo cuestiona todo, y no desde la culpa, no desde que lo estoy haciendo mal, sino desde ese lugar de cómo lo puedo hacer mejor, porque creo que eso siempre nos va a llevar a la evolución. Nosotros como seres humanos siempre queremos mejorar como humanos, como especie, y la pregunta de, ¿lo hice bien con las herramientas que tenía? Pero ahora, ¿cómo lo puedo hacer mejor? Y esta membresía nace porque después de mucho tiempo de observación, tanto como mamá, Atendiendo familias, cursos con padres. me he dado cuenta de que el niño no es el problema, el niño es perfecto como es, nosotros también somos perfectos como somos, pero toda la crianza allá afuera, todos esos cursos, todo eso que, miren, yo soy una consumidora de cursos, de libros, de crianza sí, crianza no, me siento, me tiro al piso, no me tiro al piso. Una nueva herramienta, una nueva técnica. Y he consumido muchísimo eso y siempre me doy cuenta de que a la hora cuando me está pasando algo con mi hijo o con mi hija, pierdo todo, pierdo los estribos y digo, no sé hacer nada, o sea, soy un inútil para tanto conocimiento y me sigo volviendo nada, ya no tanto, pero al principio terminábamos llorando mis hijos y terminaba llorando yo después en el cuarto porque decía, Dios mío, no lo sé manejar. Y creo que no hay nada allá afuera que verdaderamente le dé la mirada al padre. Y eso es lo que para mí está faltando y lo que me llevó quizás a un nivel más profundo de entendimiento no solamente de la crianza, sino de la vida, que todo empieza por nosotros. No todo el tiempo nosotros estamos corrigiendo lo que está afuera. Afuera, sí. Y no estamos viendo cuál es la raíz del problema. Y toda la crianza allá afuera está para corregirle una conducta al niño. Y no está yendo a lo profundo, a la causa de por qué el niño está así. Y eso es lo que venimos a aprender ahorita. No aprender, quizás a observar, porque el verdadero cambio está cuando observamos las cosas diferentes. Sí, ese es el gran regalo de este proceso que yo me he llevado como psicóloga que soy, porque pasa exactamente lo mismo, tantas teorías, tanto, y cuando llega el momento viene la reacción. Y para mí eso es lo más grande que yo me he llevado y con lo que a mí me encantaría empezar, cómo desde la reacción pierdo la oportunidad de ver qué me está mostrando la conducta. Todas las herramientas allá afuera, como acaba de decir Farah, quieren corregir la conducta. Ver qué está haciendo en el momento de la pateleta, cómo lo corrijo. E incluso en las nuevas metodologías donde en crianza respetuosa, dale el espacio. Sí, se le da el espacio, pero igual tendemos a buscar una corrección. Y lo que nos estamos perdiendo es de observar qué nos está diciendo, porque todas las conductas hablan. Y cuando yo reacciono, perdí la oportunidad de ver qué me querían mostrar esa conducta. Totalmente. Aquí vinimos a hacer de esos patrones inconscientes conscientes para poderlos observar. Porque todas estas cosas están pasando en todo momento, pero no nos damos cuenta. Y solamente podemos elevar una situación o corregir o mejorar una situación cuando somos capaces de observar todo lo que está pasando alrededor de esa situación. No solamente el estímulo que provocó una reacción, sino todo lo que está pasando. Y les puedo poner un ejemplo en la vida cotidiana, o Dani, no sé si tú les quieres compartir. Sí, tengo uno muy reciente que me pasó con mi hija Natalia y fue muy revelador porque justamente sucedió alrededor de muchas mamás que van a mi colegio. Entonces, claro, la fundadora, quien lleva una filosofía de educación,
se vio ahora en una situación en la que por dentro yo decía, no sé ni ya qué es B-Universe, o sea, ¿dónde está B-Kids? ¿Dónde está todo esto que yo he integrado? Cuando lo que me provoca es agarrar a Nati y decirle, ¿por qué? Una sesión fotográfica, toda una planificación donde fueron todos los niños del salón. Llegamos un poco tarde, vestida, lista para sus fotos. Dejé de ver mi rutina diaria, pacientes, todo por llevarla a las fotos. Y Nati no se quiso tomar ni una foto. ¿Qué pasa en ese momento? No se quiere tomar la foto. ¿Qué pasa si no se toma la foto? No pasa absolutamente nada, pero ¿a dónde se va uno como padre? Las mamás te están mirando, la niña es disruptiva, ahora no se tomó la foto, perdiste la tarde y un sinfín de historias que nos hacemos, pero en reacción al afuera, en reacción a el qué dirán, en reacción a ella no lo está haciendo, los demás niños sí, entonces estoy comparando y me puedo poner incluso más... ¿Y qué están diciendo? ¿Qué están diciendo de ese momento? De mí como mamá de la directora que no puede controlar a su hija y hacer que se tome una foto. Todas esas historias están pasando Todas. aquí internamente. Todas. Y uno empieza a reaccionar en base a esa historia que está aquí y no está viendo. Dejas de mirarla a ella. Verdaderamente, dejas de ¿qué es mirar lo que le pasa? al niño, a la necesidad. Y esta facilita se las voy a dejar claro con este mismo ejemplo. Yo fui la que llegó tarde, llegué con Nati tarde, llegó desubicada de lo que estaba sucediendo. Claro que no iba a quererse tomar la foto. Y ojo, no lo digo desde la culpa, sino desde observa qué te está mostrando para redireccionar y poder tomar una mejor planificación más adelante, pero definitivamente detenerte a ver qué te está mostrando. O el simplemente hecho de decir, sí, estoy incómoda con esta situación y sí tengo todos estos juicios en la cabeza, pero ahora estoy al servicio de lo que mi hija necesita, no de mí. Yo después me voy a hacer cargo de lo que yo siento, yo después me voy a hacer responsable de lo que yo siento y lo que tenga que mirar en mí, pero ahorita estoy al servicio de lo que mi hija verdaderamente necesita. Porque si uno es capaz de separar en ese momento tu historia de lo que es la necesidad de tu hija en ese momento, ya completamente tienes más visión de lo que está pasando, y en ese momento donde hay más visión, donde no tenemos juicios, donde separamos nuestra historia, podemos tomar mejores decisiones y verdaderamente responder a lo que mi hija está pidiendo en ese momento. No podemos observar bien qué es lo que mi hija requiere si yo estoy en el drama. No. Es que el drama no me deja Quedas ver. atrapada junto con ella. Exactamente, entonces seguimos dos niñas criando y dos niñas reaccionando. Ojo, les voy a poner un ejemplo mío porque ahorita estábamos viendo la situación de Dani y a mí me pasa y me sigue pasando porque esto es un músculo que sigo entrenando, pero de niña, cuando mi hija estaba mucho más chiquita, hacía muchas pataletas en el avión, en los restaurantes, y yo decía, Dios mío, o sea, nada más yo sentía los ojos observándome y mi mamá con esa cara de no vas a callar a la niña, y yo, Dios mío, ¿cómo la callo? Me acuerdo de un restaurante una vez en Boston que era la graduación de mi hermana. Mi hija no le trajeron lo que ella pidió y eso fue, o sea, el param pam pam explosivo en el brunch de la graduación de mi hermana. Eso se metió debajo de la mesa. Mi hija se volvía loca que pegaba, o sea, hija, te amo, ya estás grande, ya eso pasó, ya eso lo superamos, gracias a Dios. Y yo soy una persona súper pacífica, súper tranquila, entonces yo decía, Dios mío, ¿qué hago con esto? ¿Qué hago con esta situación? Más la presión de mi mamá, como que la estás criando mal, ¿sabes? De eso es lo que va a salir de tanta libertad. Entonces todo eso pasaba en mi cabeza, la presión de mi mamá, la presión de que estaba molestando a las otras personas en el restaurante, y mi hija estaba brava porque no le habían traído lo que ella pidió. No esperemos que los hijos tengan una madurez emocional a esa edad. No la tenemos nosotros. No la tenemos nosotros y eso es algo que tenemos que abrazar. Más bien, ¿cómo guío yo a mi hija a transitar esto para que no se quede en la emoción densa o en la rabia por? Y en ese momento, obviamente que lo aprendí después, no me acuerdo qué hice. Bueno, me acuerdo que sí, como pude, la saqué del restaurante afuera hasta que se calmó, le cambié el entorno. Pero eso me ayudó en ese momento. Pero ya hoy me doy cuenta que mi hija no tenía la madurez emocional. Yo tampoco tuve la madurez emocional para como decirle a mi mamá, bueno, mami, es normal que ella esté así, es una niña, ¿no? En ese momento no lo tuve. Ahora, cada vez que mis hijos estoy ante una situación donde ellos emocionalmente se sienten mal,
yo digo, ok, la que tiene que estar madura emocionalmente eres tú, Farah. Yo me calmo, no dejo que ninguna historia me atrape y simplemente digo, estoy al servicio de mi hija, qué es lo que verdaderamente le pasa a mi hija, y ahí ya automáticamente me abro a la solución. Sí, y hay algo que pasa en muchas de estas dinámicas y es esa simbiosis que se crea desde el amor, por el amor y cómo poder desde esa observación decirle, simbiosis, te veo, simbiosis, viniste desde el amor, pero cómo separar para poder cada uno como ubicarse en el lugar que le corresponde y desde ese lugar permitir a cada uno transitar lo que está transitando sin que se cree esa simbiosis. Sí, es que este es un tema porque casualmente atendimos una familia la semana pasada donde la mamá y la hija eran una sola. O sea, eran los mismos gustos, todo era lo mismo y yo decía, aquí no han identificado cuál es la identidad de cada una, porque no hay una persona que se parezca a la otra y sea idénticamente igual, no existe, eso no existe, Dios no hizo a dos personas que se parecen, pero a veces estamos mucho con una persona, que nos hacemos una con la persona, y esto pasa también con las parejas, y ahí el trabajo fue, ya va, sabemos que por amor están viviendo una vida muy entrelazada, porque a veces, en ese caso, era una historia muy dura, ¿sabes? Era una madre soltera. Y ella, por proteger a su hija, se convirtió en padre, madre y estaba viviendo toda su vida a través de la vida de su hija. De la vida de su hija y decir es que ella tiene sus propios sueños que son diferentes a los tuyos. Y porque a ti te haya pasado eso no significa que a ella le vaya a pasar eso. Y ahí es cuando criamos desde el miedo, ¿no? El miedo y desde la protección, entonces la traigo a un lugar en el que la niña deja de ser quien vino a ser. Y entonces es el resultado de los miedos de mi mamá. Exactamente. Sí, porque todo el tiempo todo eso se está proyectando en el momento presente, todas esas cosas. Nosotros reaccionamos en base a nuestros sueños no cumplidos, nosotros reaccionamos en base a nuestros miedos. Expectativas, no solo nuestras, de la afuera. Exacto, y todo eso está ocurriendo en ese momento. Cuando nosotros somos capaces de pausar y empezar como la cebollita, esto sí, esto no le pertenece a este momento, esto es mío, esto me hago responsable. En ese momento la verdad o la claridad hace así. Y son esos momentos, como yo le llamo momentos cotufa, donde la claridad es como, ya entendí, y la verdad, la luz, te trae ese entendimiento profundo de lo que está pasando. Y siempre queremos traer solución desde ese lugar, no desde el caos, porque caos trae más caos. Sí, entonces ahí vuelvo a la magia de la pausa, irme al observador y decir desde qué lugar estoy respondiendo y a qué estoy respondiendo, esto en qué lugar de mí me movió, porque hay activadores y son inmediatos. Al niño está sucediendo una situación, alguna conducta y algo se activa en mí que hace que yo dé una respuesta. Entonces, suena repetitivo, pero vamos a integrarlo. La respuesta es al campo, a lo que se está mostrando yo reacciono, entonces se convierte en una constante retroalimentación de reacciones que no permiten traer claridad para poder mirar y entonces crear un patrón diferente, crear una dinámica diferente. Y aquí yo lo pudiese resumir. Les quisiera dar otro ejemplo ahorita para integrar más esta información. En el momento presente, lo que se está viviendo es eso. Cuando yo soy capaz de quitar el pasado y el futuro, que ahí entran los miedos y las expectativas, yo solo me quedo con el presente y empiezo a gestionar el presente con lo que verdaderamente requiere el presente. ¿Se entendió eso? Sí, totalmente. Totalmente. Sí se entendió. Sí, se entendió. Pero en ese momento hay que separar todo y desde la individualidad, por eso es tanto como yo me hago responsable de lo mío para no seguir proyectándoselo a mi hijo, porque nuestros hijos vinieron a vivir un mundo diferente que no es el que nosotros vivimos, y ellos ya vienen con toda esa información y con todos esos códigos para vivir una vida plena, una vida como a ellos les corresponde en evolución. Pero si nosotros como adultos no nos hacemos cargo de lo que les corresponde, lo que vamos a ir es arrastrando, ¿saben? Arrastrando problemas. Sí, y las mismas dinámicas historias
limitantes, que al final son limitantes. Y repitiendo patrones, ¿no? Entonces ya nos corresponde como papá hacerlos diferentes, y creo que el primer paso, si tú quieres ser una mamá, un papá consciente, empieza en ti. Empieza en ti. Empieza a preguntarte cuáles son mis miedos, cuáles son mis expectativas de la vida, cuáles son mis sueños. Y empiézate a ver en individual. Esto no tiene que ver con egoísmo. No. Esto es simplemente con responsabilidad, y que cada quien se ocupe de lo que se tiene que ocupar para que el niño pueda vivir desde quien es, porque el niño sí sabe vivir así. El niño vive en presencia. Sí, por eso iniciamos diciendo que el niño ya es y el padre es el camino. Entonces esa es la gran invitación. Yo creo que estas clases van a estar llenas de, bueno, muchas preguntas, muchos ejemplos, mucha verdad de lo que vivimos nosotros como madres y de lo que también atendemos siempre con las familias que están junto a nosotros, de cómo habitarnos para de verdad poderle dar cabida, presencia, espacio a una nueva forma de hacer vida. De hacer vida con nuestros hijos, con nosotros mismos. Porque también hay algo que es verdad, y se los digo con muchísima compasión. Así como ellos no tienen la inteligencia emocional, nosotros tampoco nos las enseñaron. No. A nosotros no nos enseñaron eso de cómo lidiar con las energías, qué es el momento presente, cómo separar, cómo gestionar la tristeza, cómo gestionar las expectativas. No sabemos. Entonces ahora nos toca como papás volver a desaprender muchas cosas para aprender cosas nuevas que, no nos las enseñaron en el colegio, pero hoy en día lo podemos aprender para hacerlo diferente. Entonces es una invitación a que estés abierto a hacerlo diferente, por ti, por tu hijo y por todos, porque siempre voy a creer que el mundo sí puede ser un lugar bonito, que la crianza puede ser más fácil, y que nuestros hijos sí tienen la posibilidad de vivir un mundo más tranquilo, más en paz, más auténtico. Sí, y así ustedes poderlo vivir de esa manera también. Sí, se hace mucho más llevadero. Mucho más llevadero. Atrévanse a descubrir que todo eso que está allá afuera, que se repite tanto de ahora los niños no tienen límites, ahora ellos hacen lo que les da la gana, ahora no, los papás no exigen respeto, hasta incluso dicen son unos animalitos, porque lo he escuchado. Atrévanse a quedarse aquí para que ustedes puedan integrar la información y que de ustedes mismos salga esa verdad de que en sí el que está mirando desde otro lugar soy yo, y por eso son las reacciones que estoy recibiendo afuera. No son ellos, no hay nada que corregir. Mirémonos a nosotros y continuemos. Gracias, Dani, y gracias a todos los que nos están escuchando en el futuro. Seguimos. Yes. Así que besitos. Besitos y namaste. Namaste. Y sí, maste.